Un psiquiatra principiante le aplicaba a una de sus pacientes el método terapéutico que aprendió del famoso Freud, pero después de discutir con su maestro, el joven conoce a otro paciente libertino que lo impulsará a disfrutar de una relación más íntima con la mujer. Por eso hoy, un método peligroso. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una mujer rusa que sufre de un ataque de histeria llegando a un psiquiátrico en Suiza para ser internada, y entonces aparece el Dr. Carl Jung para intentar curarla con el método de los psicoanalistas, en donde ella debía hablar de todo lo que se le cruce por la cabeza sin ningún filtro. Enseguida la paciente llamada Sabina comienza a decir unas cuantas incoherencias mientras parecía sufrir de otro ataque, pero cuando Jung nota que ella se queda callada, enseguida la rusa menciona que había recordado cuando su padre le daba nalgadas para luego pedirle que le bese la mano. Más tarde en su casa el psiquiatra le menciona a su esposa que él antes había soñado con una paciente llamada Sabina, mientras ella le dice que solo era una coincidencia, y luego de enseñarle a su futuro hijo varón, la mujer le aconseja a su esposo para que hable con su maestro Freud antes de probar su nuevo método. Un tiempo después la paciente rusa descubre que Jung se iría temporalmente al ejército y por eso vuelve a tener otro de sus ataques, y más adelante vemos que el comportamiento de la mujer se vuelve cada vez más incontrolable y por eso el director del psiquiátrico tuvo que intervenir personalmente. Así que después de ser castigada, Sabina vuelve a ser visitada por su psiquiatra, quien enseguida le ofrece trabajar como su ayudante para probar un método experimental, y entonces vemos a la rusa colaborando para que el doctor pueda conectar a su esposa a una especie de detector de mentiras. La cuestión es que el experimento consistía en Jung nombrando muchas palabras mientras su esposa debía responder lo primero que se le cruce por la cabeza, aunque la mujer parecía darse cuenta que cayó en una trampa cuando el psiquiatra le mencionaba palabras delicadas como embarazo y divorcio. Así que después de terminar el interrogatorio comprobamos que Sabina tiene madera para ser psicóloga cuando comenta sus propias conclusiones bastante acertadas, y más adelante vemos que la señora Jung se veía decepcionada al no haberle traído un hijo varón a su esposo. En otro momento Jung vuelve a retomar la terapia de la rusa revisando sus traumas de la infancia cuando era golpeada, y entonces la paciente termina recordando el momento en el que su padre la castigaba y humillaba delante de toda su familia. Pero cuando el psiquiatra le pregunta qué sensación le produce ese recuerdo, sorpresivamente Sabina responde que eso le generaba placer en el cuerpo, y por eso la mujer se termina dando cuenta de que sus gustos morbosos durante su intimidad eran explicados por sus viejos traumas de la infancia. Unos años después, Jung y su esposa viajan a Viena para conocer personalmente al famoso Sigmund Freud, así que después de una cena familiar, el joven bigotudo acompaña al anfitrión hasta su estudio para conversar sobre su paciente rusa que estaba progresando como estudiante de psicología en la universidad. Entonces Freud comienza a darle su punto de vista sobre el caso de Sabina, aunque el joven bigotudo no estaba de acuerdo con su tendencia a relacionar todos los traumas con lo sexual, y luego en una cafetería el viejo barbudo le insinúa que el psicoanálisis estaría mejor en manos de los judíos. Al rato Jung coincide con su maestro cuando descubre que un sueño suyo recurrente tiene relación con un viaje laboral arruinado por el embarazo de su esposa, pero luego el joven vuelve a demostrar su desacuerdo cuando rechaza cualquier explicación sobre algún simbolismo sexual por parte del barbudo. En eso Freud le hace entender que ya estuvieron hablando demasiado tiempo, pero enseguida lo invita a seguir conversando en el futuro, y más adelante el joven psiquiatra regresa con Sabina para comentarle su desacuerdo ante la tendencia del barbudo a llevar hacia el mismo lado todos los problemas psicológicos. Y luego de subirse a un barco, Jung descubre otra coincidencia cuando la rusa le dice que también le gustaba su compositor de ópera favorito, y en eso Sabina le pregunta si ella sería una gran psiquiatra, mientras el bigotudo le responde que todos los buenos psiquiatras estuvieron locos alguna vez. La cuestión es que un día Jung recibió un nuevo paciente llamado Otto, el cual, a pesar de mostrar un comportamiento bastante inadecuado, también era un tipo muy inteligente, ya que él también era psicólogo, aunque enseguida confiesa que eligió esa profesión para estar con sus pacientes. Así que después de ayudar a Sabina con un experimento musical, el bigotudo vuelve a reunirse con Otto, quien enseguida le pregunta si estuvo con alguna de sus pacientes, pero después de decirle que no sería ético, el psiquiatra coincide con él cuando el tipo critica la obsesión de Freud de relacionar todo con lo mismo. Acto seguido, Otto le dice que los psiquiatras deberían decirles a sus pacientes que no repriman ninguno de sus deseos, y entonces le comenta el caso de una joven que se terminó quitando la vida, pero antes de esa desgracia ella había seguido su consejo para darse el gusto de hacer cochinadas con él. En otro momento Sabina le comenta al bigotudo que no se sentía cómoda estudiando temas para adultos sin tener experiencia con los hombres, y por eso ya le roba un beso mientras Jung solo lo observa sorprendido, pero de repente ella se termina marchando con la intención de dejarlo con ganas de recibir más. Al rato el psiquiatra charla con Otto sobre lo ocurrido y por eso el tipo le aconseja que le haga caso a sus instintos, y luego el bigotudo vuelve a reunirse con la rusa para comentarle que su nuevo paciente lo estaba tentando con ideas de romper las reglas sagradas del matrimonio. Por otro lado, Otto se termina escapando definitivamente del psiquiátrico, así que después de dejarle una carta de despedida a Jung, el psiquiatra
psiquiatra decide seguir su consejo para probar la eficacia de su controversial método que trataba de hacer el cochinote con sus pacientes. En otro momento, el bigotudo recibió un lindo obsequio por parte de su esposa y por eso le pide a su amante que terminen su relación antes de que sea tarde, pero cuando Sabina le pide que describa su aburrida rutina en la intimidad, enseguida ella lo tienta a seguir cuando lo invita a probar juegos más atrevidos. Y entonces vemos que cuando su esposa le enseña a su tan esperado hijo varón, enseguida la mujer lo invita a disfrutar de una cálida cena familiar, pero en realidad Young prefería pasar más tiempo acompañado de su antigua paciente. Un tiempo después, el joven psiquiatra vuelve a reunirse con su maestro para recibir la noticia de que iba a nombrarlo como su sucesor en la escuela de psicoanálisis, aunque luego Freud discute con él cuando muestra su desacuerdo al incorporar sus extrañas teorías sobre psicología paranormal. Pero cuando se escucha un ruido que Young decía saber que iba a ocurrir, enseguida el barbudo descarta la idea explicando que solamente se trataba de una mera coincidencia y por eso el joven termina descargando todas sus frustraciones con su mujer. Y luego de ver el método de su discípulo para tratar a las mujeres que no se quieren bañar, Freud le comenta al bigotudo que se andaba corriendo el rumor de que él tenía un amante por medio de cartas anónimas, así que por el bien de su carrera enseguida le aconseja que trate de resolver el asunto. Por eso Young se ve obligado a dejar a su amante mientras ella vuelve a mostrar síntomas de histeria, y luego el psiquiatra tiene un almuerzo con su esposa en donde la mujer le revela que ella fue la verdadera responsable de las cartas anónimas que denunciaban su infidelidad. Más adelante, Sabina entra a la oficina de su psiquiatra para discutir su decisión de finalizar la terapia, pero a pesar de que el bigotudo le dice que lo hizo por las amenazas de su madre, enseguida la rusa se termina enfureciendo y entonces le deja una marca en el rostro junto a los euros de propina como despedida. Y lo que sigue es un intercambio de correo entre nuestros personajes en donde primero Sabina le escribe a Freud pidiendo un consejo, pero luego este le escribe a su discípulo quien le responde haciéndose la víctima con la rusa y por eso el barbudo le termina dedicando a ella una dura respuesta. Entonces Sabina visita a su ex psiquiatra para descubrir que él había perdido su trabajo y enseguida ella le pide que vuelva a escribirle a su maestro para que le diga toda la verdad sin victimizarse como la última vez, así que esta vez el bigotudo decide hacerle caso solo por el aprecio que le seguía teniendo. Y después de dedicarse una despedida que parecía definitiva, Young vuelve a escribirle otra carta a su maestro para explicarle cómo ocurrió realmente el problema con la rusa y por eso Freud le escribe una carta de disculpas a Sabina después de haberla tratado como una mujer facilona que solo causa problemas. Más adelante los dos psiquiatras se suben a un transatlántico para viajar a Estados Unidos, aunque Freud descubre que su discípulo había pagado para viajar en primera clase, así que después de unas escenas que nos recuerdan a Titanic, vemos que el bigotudo vuelve a contarle otro de sus sueños. Pero esta vez el barbudo se mostraba receloso de su discípulo cuando interpreta que su sueño era una expresión de su deseo de usurparle el liderazgo en el psicoanálisis, y entonces vemos que al final los dos hombres terminan llegando a su destino contentos de no haberse cruzado con ningún iceberg. Unos años después, Sabina vuelve a reunirse con su ex psiquiatra para pedirle que la ayude a preparar su tesis para recibir su diploma, así que luego de advertirle que las cosas ya no serían como antes, el bigotudo acepta asesorarla mientras le confiesa que nunca más tuvo ninguna otra amante. Entonces Young discute con la rusa sobre sus ideas revolucionarias sobre el origen del deseo sexual en el psicoanálisis, así que al ver que ella también contradecía las teorías de Freud, al final el bigotudo se termina tragando sus propias palabras cuando vuelve a practicar con ella unos juegos muy atrevidos. Por eso luego de eso, Sabina le comenta sus intenciones de viajar a Viena una vez que termina la universidad, y aunque al principio a Young no le gustaba la idea de perder a su amante, enseguida termina aceptando su decisión llorando en su regazo como un bebé que no quiere desprenderse de su madre. Así que años después vemos a la rusa reunida con Freud para discutir sus nuevas teorías que pueden ser un aporte valioso para el psicoanálisis, pero cuando ella le pregunta el motivo de su discusión con Young, por su parte el barbudo le dice que no estaba de acuerdo con sus ideas relacionadas a lo paranormal. Y aunque Sabina le dice que estaba de acuerdo con su punto de vista, luego le termina preguntando si no había una manera de conciliar las dos teorías por el bien del psicoanálisis, pero Freud le responde que nunca confió en su discípulo por practicar una religión diferente a la suya. Más adelante, Young vuelve a reunirse con su maestro para volver a discutir sus teorías hasta que en un momento el viejo casi se rompe la cabeza después de desmayarse y luego el bigotudo le escribe una carta para advertirle que comete un error al tratar a todos sus amigos como pacientes psiquiátricos. Entonces Freud le escribe para responderle que deje de portarse como un hombre sano, ya que en realidad él también esconde sus propios problemas psicológicos, y mientras vemos que la respuesta parece haber afectado al joven, por otro lado el barbudo decide dar por terminada la amistad con su discípulo. Y unos años después vemos que la señora Young le pide a Sabina que ayude a su esposo a salir de un grave estado de depresión después de su discusión con Freud, y entonces la rusa se reúne con su ex psiquiatra para hablar como buenos amigos mientras él la felicita por la bendición que llevaba en el vientre. Pero después de comentarle su sueño apocalíptico, Young la regaña por haberse puesto del lado de su maestro a pesar de que él siempre le comentaba que estaba en desacuerdo con sus ideas, a lo que ella se defiende diciendo que el método de Freud era mucho mejor que el suyo a la hora de tratar a sus pacientes. Y en eso Sabina descubre que su ex psiquiatra tiene una nueva amante que es muy parecida a ella, pero cuando ella intenta aprovechar la oportunidad para analizarlo, enseguida el bigotudo le confiesa que su noviazgo fue lo mejor que le pasó en la vida y por eso él deseaba ser el verdadero padre de su futuro hijo. Así que al final Sabina se termina alejando sabiendo que ya no podía hacer nada para aliviar el lastimado corazón de su ex psiquiatra, al mismo tiempo que Young se quedaba resignado observando el horizonte
horizonte mientras caía en un pozo muy profundo de depresión. Eso fue un método peligroso. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.